Muy buenos días. Bienvenido a tu café con José. Hoy martes 29 del mes de julio, ya casi terminando este mes. Estamos viendo con la rapidez que van las cosas, pero a nosotros no nos sorprende porque está escrito en la Biblia que en los últimos tiempos los días se acortarán y el amor de muchos se enfriará. Y precisamente de eso quiero transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón, acerca de cómo la gente ha perdido la empatía, el amor y esa falta de perdón que hay inclusive entre familiares. Y no sé si hemos tocado el tema, pero mientras yo escudriñaba para buscar el mensaje, para que Dios me mostrara de qué hablara, me daba cuenta de cómo la gente en los últimos años hemos perdido ese calor humano que nos caracteriza a nosotros como precisamente como humanos, de buscarnos, de perdonarnos, de amarnos. Inclusive hasta en las iglesias se ve como se forman pequeños grupitos, guetos, y tú no entras en este grupo y vemos ese rechazo de la humanidad. Tanto se ha perdido la sensibilidad humana que vemos como hay un accidente y la persona, en vez de socorrer, lo primero que van a buscar un like, un en vivo para mostrar cosas a veces que no deberían verse en unas redes. Y todo eso es parte de que la gente ha ido perdiendo ese amor, de que la gente ha ido perdiendo esa sensibilidad. Eso que Dios cuando nos creó puso en nuestro corazón, el amor, porque la esencia de Dios es el amor. Y vemos mucho, inclusive, que se llaman cristianos o católicos de cualquier religión, recitando el Padre Nuestro, pidiéndole perdón a Dios, cuando en su corazón no han perdonado. Claro, cuesta perdonar. Cuesta perdonar aun cuando te han herido. Cuesta decir te perdono, pero es un bálsamo que le das a tu alma. Cuando tú perdonas o pides perdón, aún sin tú haber cometido ninguna falta, tú sientes como la presencia de Dios en tu vida. Tú sientes como tu alma se llena como de ese gozo interno porque te descarga. El perdonar, el pedir perdón es una descarga que hace de dentro de ti. Claro, no es que tú vas a olvidar ciertas cosas que te han sucedido en tu vida, pero la vas a recordar sin rencor, sin dolor. Inclusive vas a hacer bromas con eso y chistes. Y digo todo esto porque he visto familiares, he visto amistades de muchos años desbaratarse, personas que antes tenían una comunicación tremenda, se han disuelto. En fin, todo esto está en la Biblia. El Señor lo escribió, lo inspiró mucho antes de que nosotros naciéramos. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y así lo vemos como hermano, tío, primo, padre e hijo. Es imposible, es increíble ver como yo no hablo con mi hijo, yo no hablo con mi hermano, yo no hablo. O sea, el diablo está ganando el terreno y no nos damos cuenta que con actitudes como esa le abrimos esa ventanita al enemigo y el enemigo entra en nuestro hogar. Y por eso vemos tantos hogares desbaratarse, gente que tú decías, pero no eran así. Todo por la falta de amor, por la falta de perdón, la empatía que se ha perdido. Tú vas en un autobús y ves que llega una señora mayor de edad y la gente se queda sentada.
Y antes, para nosotros, antes cuando usábamos autobuses, era un privilegio darle el asiento a una persona mayor, a una embarazada. Y ya todo eso se ha perdido. Vuelvo y repito, está escrito en la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Pero cuando Dios inspiró las escrituras, el Espíritu Santo, y resaltas las cosas y te habla de eso, es porque Él sabe que eso va a suceder. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Y aquí nos los explica y nos los exhorta a que deberíamos de actuar con ese amor, ese calor que nos caracteriza a nosotros los humanos. Vemos como animales muestran más afecto por su raza que muchos humanos. Vemos como gente por un estacionamiento le quita la vida a otro, se van a discusión en un semáforo por un segundo. Y yo me pregunto, gente, ¿qué nos está pasando? Vamos a dejar que el príncipe de la tierra nos siga confundiendo y nos siga llenando de odio, de ira, de rencor, de rechazo, cuando fuimos creados con amor. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde llegó el punto que hemos perdido ese amor, esa sensibilidad, ese dolor de sentirlo del otro? Wow. Toco este tema porque es lo que se está viviendo ahora. Se está viviendo por un like, se está viviendo por un me gusta. Gente que si tú no le das a seguir, ya te borran, porque te bloquean, porque viven de eso, de lo que se publica en las redes. Y después de decirte esto, quiero que este mensaje, como siempre digo, yo transmito lo que creo Dios me dice que diga. Yo no me lo estoy inventando, yo lo veo a diario, yo veo como la gente se ofende, como la gente humilla al otro, como tú pudiendo ayudar, pudiendo socorrer a alguien, voltea la cara y vuelvo y pregunto, ¿qué nos está pasando, gente? Vamos a dejar que el príncipe de la tiniebla con su grupo nos siga confundiendo, nos siga llenando de odio, de rencor, de resentimiento, de dolor. Yo quiero que este mensaje a mí me confronta también, porque muchas veces damos tanto y nos entregamos tanto por amor y recibimos golpes a veces innecesarios, recibimos rechazos innecesarios y duele. Pero aquí en Colosenses 3, el Señor nos indica qué hay que hacer. Escucha lo que dice Colosenses 3 a partir del versículo 13. Dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, escucha, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Wow. Si eso no toca tu corazón, no creo que tenga un corazón de carne. Pídele al Señor que cambie ese corazón de piedra por uno de carne. Porque dice, sobre todo, revítanse de amor. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Y nuestro Creador, su esencia es el amor, porque dice su palabra que tanto amó Dios al mundo, tanto, que entregó a su único Hijo,
a su primogénito, unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo, para que no se pierda. ¿Quién es capaz de dar la vida por un amigo? Solo Cristo lo hizo por ti y lo hizo por mí, por amor, porque te ama, te perdonó, me perdonó, cargó en la cruz todas nuestras ofensas y pecados por amor. Qué ejemplo más grande de amor. Y en los últimos tiempos hemos perdido ese amor. Que el Señor te bendiga, que el Señor toque tu corazón con este mensaje, que haga resplandecer su rostro sobre ti, pero que te llene de su paz, de su gozo, pero sobre todo de su amor. Oro para que el Señor, este mensaje, toque tu corazón, que el propósito se cumpla, que es escudriñar tu corazón y volver a llenarte de amor, de gozo, de sabiduría, pero sobre todo de amor. Oro para que este mensaje llegue y te toque y te haga ver que fuimos creados para amar, para perdonar, para, como dice la palabra en Colosenses, de modo que se toleren, para tolerarnos, tolerar un bocinazo, tolerar un frenazo, tolerar que el semáforo cambió y tú no aceleraste de una, tolerar que en el supermercado, en el estacionamiento te lo quitaron, decirle Dios te bendiga, buscar otro estacionamiento. Yo sé que cuesta, es difícil, pero no es imposible cuando se tiene amor en su corazón y cuando ese amor viene de parte de Dios. Recuerda que Dios es bueno todo el tiempo y que te ama el Señor, que te ama el Señor. Y hoy en este día el Señor te dice, toleren, de modo que se toleren los unos a los otros y que se revistan de amor, que es lo único que nos une con el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor te guarde, que toque tu corazón. Y si tú sientes que el Señor te habló a través de este mensaje, pues compártelo con alguien que esté atravesando quizá una situación de rechazo, de dolor, de rencor. Hacerle entender que el rencor funciona como si tú te bebieras un veneno esperando que se muera el otro. Muchas veces hay rencor con personas que ni siquiera se imaginan que tú estás sintiendo ese rechazo, pero el Señor hoy te va a tocar tu corazón y te va a indicar y te va a llevar a pedir perdón y a perdonar. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús, con la unción de su Espíritu Santo y bajo el gran poder de Dios. Amén y amén. Bendiciones.